Hola amigos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre psicopatía y más específicamente vamos a hablar sobre uno de los asesinos seriales más controversiales de toda la historia norteamericana. El asesino del Zodiaco es uno de los criminales no identificados más famosos e intrigantes de la historia moderna. En el norte de California, a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, dejando tras de sí un rastro de terror, misterio y una obsesión popular que perdura hasta el día de hoy. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el Zodíaco atacó al menos a 7 personas en Venecia, Vallejo y San Francisco, de las cuales 5 murieron y 2 sobrevivieron. David Faraday y Betty Lou Jensen, asesinados a tiros en el camino rural de Venecia el 12 de diciembre de 1968. Michael y Darlene Ferrer, atacados a tiros en un estacionamiento de Vallejo. Darlene falleció, pero Michael sobrevivió y pudo dar una primera descripción del atacante el 4 de julio de 1969. Brian Harten y Cecilia Shepard, apuñalados a orillas del lago Berryessa. Cecilia falleció, mientras que Brian sobrevivió. En este ataque, el asesino usó una capucha de ejecución con el famoso símbolo de una cruz sobre un círculo. El 27 de septiembre de 1960, Paul Stein, un taxista asesinado en un disparo en la cabeza en el barrio de Preston Heights, San Francisco, el 11 de octubre de 1969. A pesar de que el propio asesino afirmó en sus cartas haber matado a 37 personas, las autoridades solo le atribuyen formalmente estas 5 víctimas, más sus 2 sobrevivientes. Lo que convirtió al asesino del Zodíaco en un fenómeno fue su desesperado deseo de atención mediática y su juego del gato y el ratón con la policía y los periódicos San Francisco y Vallejo Times Herald. Enviaba cartas donde detallaba aspectos de los crímenes que solo el asesino podía conocer. Exigía que se publicaran en primera plana o de lo contrario amenazaba con matar a más gente. Envió 4 mensajes cifrados llamados Z408, Z340, Z13 y Z32. Z408 fue descifrado pocos días después de enviarse, en 1969, por un profesor de secundaria y su esposa. El mensaje declaraba: "Me gusta matar porque es muy divertido". Z340 permaneció sin resolver durante 51 años, hasta que en diciembre del 2020 un equipo internacional de aficionados en la criptoanálisis logró descifrarlo. No revelaba su identidad, solo decía que no le tenía la cámara de gas. Adoptó como firma personal un círculo atravesado por una cruz representando una retícula estilo telescopio. La policía de varios condados interrogó a más de 2.500 sospechosos a lo largo de las décadas. El nombre más prominente siempre fue Arthur Blake Allen, un ex profesor y bombero que reunía coincidencias escalofriantes. Usaba un reloj marca Zodiac con el mismo símbolo. Tenía el mismo calibre de municiones y antecedentes por abusos. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas forenses concluyentes. Sus huellas dactilares, caligrafía y ADN no coincidían con las muestras atribuidas al asesino. Hoy en día, el caso permanece abierto en varias jurisdicciones, representando uno de los misterios sin resolver más fascinantes del mundo. El patrón conductual del asesino del Zodíaco combinó una agresión instrumental de extrema frialdad con una búsqueda compulsiva de dominación y intención pura. Su modus operandi abarcó desde el acecho mediático en zonas aisladas de encuentro de parejas hasta ejecuciones a quemarropa y apuñalamientos sistemáticos, donde empleó atuendos rituales para infundir terror. Paralelamente, desarrolló un juego psicológico contra las autoridades y los medios de comunicación mediante el envío de correspondencia que incluía pruebas materiales de sus crímenes, como fragmentos de prendas ensangrentadas de sus víctimas. Esta necesidad de control se materializó en exigencias bajo amenaza de cometer masacres indiscriminadas, el uso de un seudónimo y un símbolo distintivo y la creación de complejos criptogramas diseñados para desafiar las investigaciones y perpetuar la notoriedad. Desde la perspectiva de la escala de psicopatía de G, el sujeto presenta una puntuación manifestadamente elevada en ambos factores clínicos. En el factor 1, correspondiente al componente interpersonal y afectivo, destaca un egocentrismo desmedido, una sensación grandiosa de autoimportancia, el uso de la mentira patológica y la incapacidad absoluta para experimentar empatía o remordimiento, cosificando por completo a sus víctimas. En el factor 2, referente a la desviación social, se observa un estilo de vida impulsivo dentro de su planificación, la búsqueda constante de sensaciones fuertes a través del riesgo de ser capturado y un historial de conductas antisocial severo.
A diferencia de la sociopatía, la cual suele gestarse por traumas ambientales y se manifiesta en estallidos de vida desorganizadas y erráticos, la conducta del zodiaco responde a una psicopatía primaria, de origen predominantemente neurobiológico. Su capacidad para mantener una apariencia funcional de normalidad y ejecutar crímenes con un alto grado de cálculo táctico, sin experimentar ansiedad, demuestra un control emocional característico del psicópata predador. Por tanto, el diagnóstico hipotético más adecuado corresponde a un trastorno de la personalidad antisocial, con un rasgo severo de psicopatía primaria y severos componentes narcisistas y sádicos. En el plano biológico, el perfil sugiere una hipoactividad en la amígdala y en la corteza prefrontal, lo que se traduce en un procesamiento anómalo del medio, la falta de respuesta emocional ante el sufrimiento ajeno y una alteración profunda en el juicio moral. Asimismo, la baja reactividad de su sistema nervioso autónomo le permitía mantener la calma situacional en momentos de altísimo estrés, como al escribir mensajes en los vehículos de las víctimas inmediatamente después de atacarlas. En el ámbito psicológico se observa el desarrollo de un narcisismo maligno fundamentado en las fantasías sádicas de poder y control omnipotente. El acto homicida funcionaba como un mecanismo de compensación frente a posibles vivencias subyacentes de inadecuación social, donde el control sobre la vida y la muerte reafirmaban su sentido de superioridad. A nivel social, el contexto del norte de California, a finales de la década de 1960, ofreció un entorno de alta movilidad urbana y anonimato que facilitó su desplazamiento sin levantar sospechas. Adicionalmente, la cobertura masiva de los medios de comunicación actuó como un potente reforzador ambiental, validando sus dinámicas de atención y estimulando la continuación de su carrera criminal. En la esfera emocional existe una desconexión total de la empatía afectiva, lo que le impedía experimentar compasión, culpa o resonancia emocional con el dolor de sus víctimas. No obstante, su empatía cognitiva permanecía completamente intacta y refinada, permitiéndole anticipar las reacciones psicológicas de la sociedad, la prensa y la policía para manipular el impacto de sus acciones. Su control de impulsos presentaba una naturaleza dual. Gozaba de un control ejecutivo superior para la logística, la huida y la ocultación de pruebas, pero sucumbía a una marcada impulsividad motivacional dictada por su necesidad insaciable de dominación y reconocimiento. Sus procesos de pensamiento estaban distorsionados por esquemas de grandiosidad y minimización moral, llegando a racionalizar sus asesinatos bajo la premisa de que matar era una actividad recreativa superior a cualquier otra. También exhibía un pensamiento del tipo mágico al afirmar que sus escritos cifrados que las personas que asesinaba se convertían en sus esclavos en el más allá. Por último, recurría de forma sistemática a la atribución externa, culpando a las autoridades o a la sociedad por los ataques que amenazaba con perpetuar si no se cumplían sus exigencias públicas. El nivel de riesgo de violencia y reincidencia en este individuo se clasifica en una escala extrema y crítica. La peligrosidad venía determinada por la ausencia total de frenos inhibidores internos y por la naturaleza progresiva de sus ataques, mostrando una evaluación logística que pasó de disparos a distancia en zonas rurales aisladas a agresiones con armas blancas a corta distancia, culminando en ejecuciones urbanas directas a plena luz de la noche. Su selección de víctimas priorizó a personas en situación de alta vulnerabilidad e indefensión, como parejas jóvenes en lugares apartados que no ofrecían posibilidad de resistencia efectiva. Asimismo, demostró la capacidad de seleccionar víctimas instrumentales, como en el caso del taxista Paul Stein, cuyo único propósito fue servir como medio para demostrar su presencia operativa en un entorno urbano consolidado y obtener trofeos físicos para aterrorizar a la comunidad. En un escenario hipotético de custodia institucional, la intervención no podría orientarse bajo un paradigma de rehabilitación tradicional, sino bajo un régimen estricto de gestión del riesgo y contención de máxima seguridad. Las estrategias aplicables se limitan al uso de terapia cognitivo-conductual enfocada en la reestructuración de distorsiones de poder, el aislamiento absoluto de los medios de comunicación para neutralizar sus fuentes de refuerzo narcisista y, si fuera necesario, la administración de psicofármacos estabilizadores para controlar picos de impulsividad. Sin embargo, las limitaciones reales de tratamiento en psicópatas de este nivel son prácticamente insuperables. La psicopatía no constituye una enfermedad mental sintomática, sino una estructura de personalidad adaptativa y predadora que carece de sufrimiento psicológico intrínseco o motivación para el cambio. De acuerdo con la evidencia en criminología clínica, la terapia convencional en estos sujetos suele resultar contraproducente, ya que tiende a instrumentalizar el proceso,
para perfeccionar sus habilidades de manipulación. Por consiguiente, la única medida efectiva y realista para la protección de la sociedad es el aislamiento e incapacitación penal permanente. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este podcast sobre psicópatas y un asesino serial. Esta fue la tarea de la profesora Roxana Medina Gastelum, 9M